Perfecto. Entonces continuamos con los temas, entramos al capítulo número 2 y el tema que va a tocar el apóstol Pablo es acerca de los judíos y también acerca de algunos moralistas, es decir, gente que finalmente se consideraba con una calidad de vida superior a los demás y por lo tanto, pues ellos se preguntan, ¿y nosotros no somos como los que acaba de describir el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que tocamos la semana pasada, cuál es el resultado del rechazo del ser humano en cuanto a la gloria de Dios que se ha manifestado a través de la creación. Y vimos que básicamente fueron tres cambios que la humanidad o el mundo pagano hizo. Cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, es decir, algo que no es humano ni material, por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, es decir, toda una idolatría. Ellos llegaron a pensar que eso era la divinidad o al menos representar la divinidad. Y como resultado de ese cambio, en lugar de aceptar la gloria de Dios, la verdadera gloria de Dios, pues Dios los entregó a las impurezas de la lujuria de sus corazones. Es decir, acordémonos que la palabra entregar significa los abandonó. Es decir, insiste Dios en poder relacionarse con ellos, pero ellos agarran un camino equivocado. Dice, bueno, pues ahí está, ahí ustedes se las arreglan solos. El segundo cambio dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y por esa razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Es decir, rechazaron tomar la imagen de Dios, la gloria de Dios como la referencia natural a la vida, el comportamiento, la moralidad y las virtudes, sobre todo esas virtudes que en una ocasión estudiamos acerca de las virtudes de Dios que son transmisibles, es decir, que Dios transmite a la humanidad, a sus seguidores, a sus hijos, para que nosotros seamos los representantes a través de esas virtudes representantes de Dios ante la creación, ¿no? Y el tercer cambio fue, dice, que no tuvieron a bien reconocer a Dios. Es decir, a ellos no les pareció bien a la humanidad y agarró su propio camino de definir su propia divinidad y sus propias ideas y su propio concepto de lo que es Dios. Y así lo definieron y como resultado, pues Dios los entregó a una mente ya descompuesta, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Entonces el apóstol Pablo hace al final del capítulo toda una acusación referente a que los seres humanos estamos todos en posición de reconocer la verdad de Dios. Es decir, tenemos las capacidades necesarias para reconocer esa verdad de Dios, pero se decidió agarrar un camino distinto. Y Pablo expresa por la última vez en ese capítulo el hecho de que el castigo divino es por resultado del pecado. Y el pecado ahí tiene que ver con una independencia de Dios por rebelarse a los caminos de Dios y por cambiar la gloria de Dios por cosas que realmente son humanas, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo sugiere que la peor aprobación, lo peor de la aprobación es quienes practican los actos pecaminosos, que lo practican. Entonces habla el apóstol Pablo que sugiere que es peor la aprobación de quienes practican los actos pecaminosos que la propia práctica de tales acciones. Es decir, que el del día del juicio recibirá un castigo mayor por aprobar, por promover, por financiar, al final de cuentas, toda una serie de desviaciones. Esa aprobación viene siendo peor que los mismos que la practican. Y la conclusión que sacamos del capítulo 1, pues es que los gentiles o el mundo pagano, que tienen una revelación natural, que es a través de la creación y que por lo tanto no hay excusas. Y eso hay dos testigos para acusar a la misma humanidad, que es la creación, donde se revela la gloria de Dios, que no hay manera de sacarle la vuelta, que todos podemos reconocer que a través de la creación podemos al menos reconocer los atributos de Dios, de su justicia, su amor y su compasión y misericordia. Y por supuesto, también dice el apóstol Pablo, su conciencia. Es decir, todos los seres humanos nacemos con una conciencia y en esa conciencia ahí está que nos acusa o nos respalda. Entonces, por esa razón, dice el apóstol Pablo, que no hay excusa para la humanidad, para el mundo gentil, con el mundo pagano, sin excepción, que hay suficiente información y está en capacidad de reconocer a Dios, pero tomó el camino equivocado
y que tanto la conciencia como la creación son suficientes testigos para poder decir, estás en la capacidad de reconocer a Dios, pero no quisiste. Y eso se reconoce como pecado. Así es que no tiene excusa de ninguna manera. Pero ahora pasa en el capítulo 2, que es el que vamos a ver, el apóstol Pablo empieza a tocar un tema de dirigirse, o al menos apuntando hacia los judíos legalistas, es decir, los religiosos ultraconservadores, así también como los griegos que son más moralistas, que tampoco tienen excusa. Y el hecho es que ellos quizá puedan decir, bueno, nosotros no somos como los que acabas de describir en el capítulo 1. O sea, no somos ese tipo de personas, ni nos comportamos de esa manera, ni llegamos a esa bajeza de la idolatría, ni hemos llegado a esos niveles de tener relaciones hombres con hombres o mujeres con mujeres, o entrar a ese nivel de depravación en ese sentido. Nosotros llevamos una vida recta, una vida socialmente moral, con buenos principios, y no estamos en esa condición. Entonces el apóstol Pablo ahora se va a dirigir a gente que se siente orgullosa o presume de que no son como los demás, ¿no? Y inicia en el capítulo 2 versículo 1 dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 1, se está refiriendo, dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas. Y cuando dice quien quiera que seas, ya seas que sea un judío muy religioso, muy bien portado, que cumple con todas las observancias, o ya sea que un filósofo de los griegos, de aquellos que enaltecían la vida moral, enaltecían, por supuesto, la vida recta y lo tenían como superior, y ellos presumían, por supuesto, como hemos comentado, que se sentían superiores, y que también los judíos siempre, como lo va a comentar más adelante el apóstol Pablo, se sienten en un nivel superior a que los demás son los ignorantes, los paganos, los gentiles, y ellos, por supuesto, tienen una relación con Dios mucho más cercana, ¿no? Entonces, ahí el apóstol Pablo se dirige a ellos y dice, pues quien quiera que seas tú, que apuntas a otro, que porque son paganos, idólatras, o porque son inmorales, o porque son pecadores a esos niveles, dice, el momento en que tú estás apuntando a otros, juzgándolos a otros y diciendo que tú no eres como ellos, y que inclusive le das gracias a Dios de que gracias te doy por no ser como ellos, dice, de esa misma manera te estás condenando a ti mismo. Dice, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Está diciendo el apóstol Pablo entonces que aquellos que creen que no son como los demás, al final de cuentas hay una área de su vida donde sí está cayendo en una situación también de pecado. De tal manera que dice el apóstol Pablo, el versículo 2, dice, todos sabemos que el juicio de Dios cae justamente sobre los que practican tales cosas, es decir, sobre la hipocresía, sobre la soberbia, la altanería, sobre la presunción de que ellos son mejores que los demás. Desde el momento en que se consideran mejores que otros, ya están en pecado. Desde el momento en que sienten que los de abajo son los pecadores, o los idólatras son de otro nivel mucho, muy inferior, como los judíos consideraban a los gentiles como perros. Finalmente así los trataban, porque los decían que eran gente que no tenía nada de relación con Dios, y ellos eran el pueblo escogido. Desde el momento de la comparación y desde el momento del desprecio y de sentirse superiores, pues ya estaban, por supuesto, en pecado y merecían también el juicio. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que todos aquellos que juzgan de que se sienten superiores a otros porque han logrado, porque tienen, porque poseen, o porque tienen dominio sobre ciertas áreas de su vida que los demás no tienen, desde el momento en que se comparan y juzgan a los demás, pues ya están cometiendo pecado, ¿no? Y entonces dice el versículo 3: y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a este grupo de personas que no tienen escape del juicio. Y cuando dice juicio de Dios se está refiriendo a la ira de Dios. Acuérdense que ese concepto de la ira de Dios, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, dice que la ira de Dios se manifiesta o se revela en el pecado de los seres humanos.
Esa ira de Dios, que es el juicio final, se va a manifestar por causa del pecado y que entonces estos hombres que presumen de que son muy moralistas y muy bien portados y que han logrado grandes cosas y que se comparan con los demás, como el fariseo que decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano pecador. Yo no practico ni hago las cosas que él hace. Y entonces dijo Jesús en esa ocasión que el que era muy humilde, aquel publicano, dice, perdóname, Señor, yo no soy digno de ni siquiera de ser tratado, ni siquiera de entrar al templo tuyo, porque reconozco mi pecado, ¿no? Entonces ahí Jesús decía que aquel que entró con humildad y sencillez ha sido el que ha sido justificado y no aquel que presumía acerca de todos sus logros, ¿no? Entonces dice el apóstol Pablo en Romanos 2:3, dice, tú condenas a los que practican tales cosas, pero haces lo mismo de otra manera o de otra forma y por lo tanto no vas a escapar al juicio de Dios. Y está diciendo el apóstol Pablo que el juicio de Dios, la ira de Dios que se manifiesta por causa del pecado, también hay pecado en ellos, ¿no? Y entonces el versículo 4 dice el apóstol Pablo, dice con otra pregunta. Notemos que está usando preguntas para poder el apóstol Pablo hacer reflexionar o adelantarse a los argumentos que algunos en Roma están leyendo la carta y que puedan presumir de algunas cosas. Entonces el apóstol Pablo está acusando y dejándolos sin argumentos a todos. Y empieza a decir en el versículo 4 dice, o tú tienes un poco las riquezas de la bondad de Dios, la tolerancia y la paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo dice, tú que eres así, de esa manera, piensas que la bondad de Dios, la tolerancia y la paciencia que Dios ha tenido contigo, la estás interpretando en forma equivocada. ¿Por qué? Porque si Dios ha sido paciente, porque si Dios ha sido bueno, porque si Dios ha tolerado, entonces quiere decir que Dios está dando tiempo al arrepentimiento, pero la persona no reconoce la paciencia de Dios ni la tolerancia, piensa que Dios lo ha aceptado porque Dios no hace nada y entonces está ignorando que la bondad de Dios, es decir, Dios está dándole tiempo a que se arrepienta. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Si se te estás equivocando al pensar que Dios no está esperando que te arrepientas porque estás interpretando mal las bendiciones de Dios y la tolerancia y la paciencia. Y entonces estás ignorando toda esa bondad de Dios. Dios es bueno y Dios quiere que te arrepientas, pero lo has interpretado en la manera equivocada, ¿no? Y entonces empieza a decir el apóstol Pablo, dice, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día, para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, como estás interpretando mal la paciencia, la tolerancia, lo que Dios está esperando a que tú te arrepientas y no te has arrepentido por causa de que eres necio, es decir, eres terco del corazón y no hay arrepentimiento, entonces estás acumulando, es decir, conforme avanza el tiempo, sigue acumulando un enojo de parte de Dios que se va a revelar el día del juicio final. Entonces el apóstol Pablo dice, no te confundas, Dios te está dando tiempo, Dios ha sido bueno, Dios aguanta, es paciente y tolera, pero tú estás ignorando estas virtudes de Dios, estas bondades de Dios, porque no te has arrepentido aunque te consideres que no eres igual a los paganos. Pero hay cosas en tu vida que merecen el arrepentimiento. Y entre más tiempo pasa y entre más te pones en una posición de terquedad y de necedad y no llegar a un arrepentimiento, estás acumulando como cuando se infla el globo cada vez más y más y más hasta que explota el día del juicio, que eso es lo que va a pasar cuando dice el apóstol Pablo el día de la ira y de la revelación del justo juicio. Y cuando dice Pablo, la revelación del justo juicio, dice que cuando sea el juicio final, es un juicio justo. Es decir, que Dios, la razón la tiene Él. ¿Por qué razón? Por todo lo que acaba de explicar el apóstol Pablo en el capítulo 1, de que nadie tiene una excusa para defenderse delante de Dios el día del juicio final. Si nadie puede defenderse, nadie puede argumentar nada y nadie puede decir que no sabía y que no entendía cuando todos los seres humanos tenemos la capacidad de reconocer que hay un Dios detrás de la creación, aun si no crecimos en el pueblo de Dios o vivimos en alguna tribu
lejana de África o de Asia Menor o en algún país lejano donde no tuvo contacto con las cosas de Dios. Y aquel que sí tiene contacto con las cosas de Dios, que presume de que no es como los demás, de que presume su moralidad y su buen comportamiento, pues ya está en pecado y que Dios demanda que se arrepienta. Es decir, que el juicio de Dios también vendría sobre él. Entonces dice el versículo 6 dice, por lo cual pagará a cada uno según sus obras. Y ahí el apóstol Pablo, cuando aparece en mayúsculas, como lo hemos comentado, hace referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. En este caso, está haciendo referencia al Salmo 62, 12. Y está diciendo que todos, cada uno, vamos a presentarnos delante del juicio final. El versículo 7 del capítulo 2 dice, a los que por perseverancia en hacer el bien buscan la gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira y indignación. Entonces el apóstol Pablo está hablando acerca de la perseverancia de los que buscan gloria, honor y buscan la inmortalidad y por lo tanto la vida eterna. Dice, pero aquellos que son ambiciosos, que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, el resultado va a ser ira, es decir, juicio e indignación. Habrá tribulación, dice el apóstol Pablo, versículo 9, angustia para toda el alma humana que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Y volvemos una vez más a recalcar, vuelve a decir al judío primeramente. Es el sentido de orden, porque toda esta palabra llega primero al judío y después al gentil, al griego, ¿no? Dice, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que si el judío primeramente se arrepiente y empieza a buscar la gloria de Dios, el honor de Dios y la paz que viene de parte de él como resultado del arrepentimiento, por supuesto, vendrá la salvación al judío primeramente y también al griego como resultado, ¿no? Y el versículo 11 ahí saca como un tipo de conclusión acerca de lo que acaba de decir, porque dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Y eso es algo que el apóstol Pablo va a tocar más adelante. Dice, Dios es justo y Dios considera a todos como pecadores y por lo tanto no va a tener ningún trato especial en el día del juicio final. Eso es lo que dice, no hay excepción de personas. Ya, aunque sea judío muy bien portado, aunque sea un griego filósofo con una moralidad muy alta, ¿por qué? Porque no depende si se porta bien o se porta mal, sino depende, como lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1, si tiene la fe para ser justificado. Es decir, la fe en el evangelio le trae como resultado la justificación. Y el apóstol Pablo está probando ahora que todos estamos en la misma condición, y ya sea que seamos moralistas muy bien portados o seamos pecadores muy claros en nuestro comportamiento equivocado, que todos estamos en la misma condición y que tanto los judíos como los griegos no merecemos la salvación. Y entonces dice el versículo 11 que Dios no hace acepción de personas. Cuando llegue el día de juicio final, se presenta un judío y dice, bueno, tú siéntate aquí aparte, te voy a tratar aparte de una manera distinta. No, dice, no hace excepción de personas. Tanto a judíos como gentiles nos va a tratar igual y no va a haber un trato preferencial. Ese es algo que es importante que nosotros tengamos claros por lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces dice el versículo 12, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Y empieza a decir el apóstol Pablo a los judíos que la ley de Moisés, que fue dada en el Sinaí, donde vienen todos los principios de la ley, de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, que viene cubierta en todo el Antiguo Testamento, dice, no representa ninguna diferencia o ventaja a la hora de la ira del juicio de Dios. Por eso lo dice el versículo 12. Todos los que han pecado sin ley, pues sin ley perecerán, al final de cuentas pecaron. Pero también los que están bajo la ley están bajo pecado, porque por la ley serán juzgados finalmente. Entonces la ley de Moisés, que los judíos presumen que tienen,
no les va a servir para el día del juicio, no habrá ninguna diferencia. Recordemos que está hablando a cristianos en Roma, a la iglesia de Roma, donde hay judíos que son seguidores de Jesús, pero que todavía se sienten superiores por ser el pueblo escogido y porque también vienen los gentiles y entre ellos hay algunos que son grandes pensadores o filósofos que se sienten superiores por tener un mayor conocimiento del mundo. Y si ninguno de los dos, aunque sean bien portados, aunque crean que no tienen pecado, finalmente todos estamos contaminados por el pecado. Y a los judíos la ley no les va a servir. Por eso dice a los que están bajo la ley, a los que han pecado bajo la ley, por la ley también serán juzgados. No habrá ninguna diferencia en ese sentido. Y luego el versículo 13 empieza a dar explicación referente a lo que acaba de decir. Dice el apóstol Pablo, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Y entonces empieza a introducir ahora la palabra justificación, que hemos estado analizando desde el principio y poco a poco va a usar la palabra justificados. Entonces el apóstol Pablo no se trata de ir a la iglesia y estar escuchando la palabra de Dios, como los judíos se habían centrado en el estudio de la ley cuando fueron cautivos en Babilonia, alrededor de 600 años antes de Cristo, pues ahí el templo desapareció y estuvieron 70 años en Babilonia y desarrollaron el estudio de la Torá, el estudio de la ley. Y a partir de ahí surgen las sinagogas, que son el centro de estudio de la palabra de Dios y las escuelas rabínicas en todos los sentidos y se concentraron en el estudio, que era algo que parecía que estaba bien. Pero dice el apóstol Pablo, pues no tiene mucho sentido si solamente se concentran en ser oidores de la ley. Y cuando dice de la ley se está refiriendo a la ley de Moisés, a esa ley que fue dada en el Antiguo Testamento. Dice, no son los que escuchan la ley los que son justos delante de Dios, sino los que la obedecen, es decir, los que la cumplen y esos serán justificados. Esos serán tomados como rectos. La palabra justificados ahí tiene un sentido como basados en estas reglas que se usaban de construcción, como con las plomadas y las reglas para medir la rectitud de la construcción. Esas palabras que hemos subrayado, que yo les pedí que nos subrayáramos en los primeros 4 capítulos, como justo, justificar, justificación, justicia, todas estas palabras vienen del término dikaios, que es una palabra griega, pero también viene a la vez del hebreo, que originalmente se refería a una caña o a un junco, es decir, algo largo, recto, totalmente recto, el cual se usaba para medir las cosas tales como las paredes, las cercas, como plomada. Entonces Pablo usa este término de justificación que no solamente pertenece al vocabulario de los tribunales, sino también se usa para asegurarse de que es recto, de que hay una medida estándar para poder juzgar lo que se está construyendo, ¿no? Entonces, en este momento Pablo está usando la palabra justificación en una forma metafórica para referirse a Dios como el estándar del juicio. Es decir, la justicia de Dios, lo que hemos estado hablando, es el estándar y entonces va a medir aquello que está chueco, que es el pecado. Entonces, el asunto es que a través de esa plomada o esa regla de medir, Dios es el estándar y los va a medir y todo resulta que estamos chuecos o es correcto. Por causa del pecado nos hemos desviado. Entonces, ¿cómo le va a hacer Dios para corregir este tema? Pues ahí es donde entra la justicia de Dios a través de Jesucristo al considerar a aquel que es pecador, considerarlo como si fuera justo. Es decir, medirlo, pero lo mides y resulta incorrecto, resulta que no es perfecto, pero hay que declararlo justo para poder salvarlo. Y ese es el acto de la justificación que el apóstol Pablo va a usar en los capítulos más adelante. Entonces el término de justificación pues tiene dos significados. El primero es el que la propia justicia de Dios es dada a la humanidad pecadora como un regalo gratuito a través de la fe en Cristo.
Acordémonos que la justicia de Dios, de la que dice en el capítulo 1, que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, ese es un regalo. Pero lo hablamos desde el principio. El Evangelio revela la justicia de Dios, pero el Evangelio está dirigida a la fe. Y la fe responde al Evangelio y se le regresa en poder de salvación. Y eso es lo que es justificación, al final de cuentas. Es decir, considerar algo como si fuera recto cuando sabes que está chueco. Pero ¿cómo lo salvas? Justificándolo. Entonces, como lo dice el comentario, la justicia de Dios es dada a la humanidad, que somos pecadores, como un regalo gratuito. Y eso quiere decir que es gracia a través de la fe en Cristo. A esto con frecuencia se le llama una justicia imputada, es decir, una justicia que se le agregó, se le dio sin merecerlo. Esto se refiere a tener una posición legal correcta delante de Dios que es justo. Entonces lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros es cambiar nuestra posición delante de Dios. Si la posición original delante de Dios es que somos pecadores, que todos hemos pecado, entonces al momento en que nos refugiamos por la fe en el Evangelio donde está la justicia de Dios, que es la obra de Cristo en la cruz, a partir de ahí se nos regresa en poder para restauración y se nos regresa en poder para perdón, y entonces en ese momento se nos aplica la justicia y nos considera como justos delante del que Dios que es justo. Este es el origen de la justificación por la fe que el apóstol Pablo va a seguir desarrollando y ampliando en los siguientes capítulos. El segundo significado es la actividad de Dios para restaurar a la humanidad pecadora a su imagen, porque Él es el recto y el justo y nosotros somos pecadores. Entonces la idea de la justificación es que a través de lo que Cristo hizo en la cruz es recuperar lo que se había perdido y de regresar la posición de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios, de ser condenados por Dios a ser salvados por Dios y regresar a la posición que teníamos el ser humano en el jardín del Edén antes de que entrara el pecado. Por eso se llama restauración o recuperación en ese sentido, de una humanidad que se perdió y recuperar la imagen que Dios había dado desde el principio de la humanidad en el Génesis. El propósito de Dios cuando dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, tenía como propósito de que el ser humano reflejara las virtudes de Dios como representante de Dios en esta creación. Por eso Adán le dio la autoridad de ser el mayordomo de la creación. El ser humano lo pone como la cereza del pastel de la creación, por eso aparece hasta el último día de la creación, y que tenía como propósito reflejar esas virtudes de la santidad de Dios. Entonces el propósito de lo que Cristo hace en la cruz es precisamente la recuperación, la regeneración y la restauración de lo que se había perdido. Recuperar el origen y recuperar la posición que teníamos delante de Dios. Pero como somos pecadores, es decir, nos mide y salimos que estamos chuecos. Por eso la palabra juicio finalmente es juzgar y evaluar si está recto o chueco. Como el constructor pone la plomada en la pared, lo que está haciendo es un juicio sobre la pared. Vamos a ver cómo resulta, si está en buena posición o requiere una reparación. Entonces, eso es lo que está sucediendo en lo que Cristo hizo en la cruz. Es decir, es poder recuperar lo que se había perdido, ¿no? Entonces, la humanidad pecadora, la idea es que recupere a través del nuevo nacimiento esas virtudes que se habían perdido, que son virtudes de Dios, y que ahora la persona restaurada o justificada empieza a representar a Cristo en la vida mientras nos estamos moviendo hasta el día que nos encontremos con Él. Nos pone de una manera apropiada a semejanza de Cristo. Y lo dice el apóstol Pablo en otras de sus cartas, ¿no? Nos dice que nosotros somos a imagen y semejanza en Cristo. Finalmente, la palabra cristiano, que fue el que se le fue dado a los seguidores de Cristo, tiene que ver con cristianos pequeños que reflejan la vida de Cristo.
Es decir, nosotros somos imitadores de Jesús. Él es nuestro modelo y Él es nuestra referencia. Y eso es lo que está haciendo con la justicia de Dios a través de aquellos que son obedientes, y a través de aquellos que han sido justificados por la fe. Es decir, ser recuperados y recuperar la imagen que se había perdido. El versículo 14 dice que cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no tienen ley, son una ley para sí mismos. Aquí responde el apóstol Pablo una pregunta que nos hemos hecho muy seguido diciendo, eh, ¿qué pasa con la gente del África, gente que vivió lejísimos, con nunca tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Es justo que ellos mueran y que sean condenados cuando no tienen la culpa de haber vivido tan lejos y que el Evangelio no ha llegado a ellos? Bueno, aquí dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los gentiles, dice que no tienen ley, que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, cumplen por un instinto los dictados de esa ley. En forma natural, por instinto, tienen su propia ley. Dice, ellos no teniendo ley, son una ley para sí mismos. Es decir, que todos seremos juzgados, ellos serán juzgados por una ley interior para sí mismos. Todas las sociedades, por más arcaicas que hayan sido, tienen sus propias reglas y tienen sus propias leyes sobre el respeto, sobre la ayuda, sobre las cosas sagradas a su manera, pero no matan y no roban, todo eso está condenado. Entonces, todas esas tribus, por más atrasadas que estén, tienen su propia ley en su conciencia y en su interior. Entonces, el apóstol Pablo dice que ellos mismos serán condenados serán juzgados de la misma manera por su propia ley. Y dice el versículo 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones y su conciencia dando testimonio de sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolo. Es decir, que aún la gente que no ha tenido contacto con el Evangelio de Jesús serán juzgados por su propia conciencia, y la conciencia los va a acusar o los va a defender, pero finalmente todos, sin excepción, estaremos delante de ese juicio y que nadie tiene excusa, es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Y entonces dice el versículo 16, en el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de todos los hombres mediante Cristo Jesús. Es decir, que nadie tendrá escapatoria del juicio. Y ahora vemos que hay el argumento, el apóstol Pablo habla de la revelación de Dios y que esa revelación se conoce como la revelación natural, refiriéndose a la creación. Es decir, nadie tiene excusa el no reconocer que hay un Dios detrás de todo lo que existe. Eso se conoce como revelación natural. Pero está la revelación especial, es decir, a pesar de la revelación natural de la creación, Dios se ha revelado a través de Moisés y ha dado sus principios y sus leyes, y ahí está la revelación a través de la ley de los profetas, es decir, una revelación especial donde Dios se muestra al pueblo de Israel en una manera más privilegiada, por supuesto, más detallada, algo que no se revela en la creación de la revelación natural. Y por último, la tercera parte de la revelación, pues es la persona de Jesucristo. Así lo dijo Hebreos capítulo 1. Así inicia el libro de Hebreos. Y dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó herederos de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y luego dice de Jesús, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Entonces dice el libro de Hebreos que Dios habló en otro tiempo, en manera especial, a través de la ley de de los profetas, pero ahora ha hablado a través de Jesucristo y que la persona de Jesucristo es el mismo resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Es decir, la mayor revelación que hemos tenido de parte de Dios es a través de Jesucristo. Entonces concluimos que los gentiles paganos, dice el apóstol Pablo, pues tienen la creación y la revelación natural y por lo tanto no tienen excusa para haberse apartado y agarrar el camino que ellos quisieron. Están bajo pecado.
Pero bueno, ¿y ahora entonces qué pasa con el pueblo judío? El pueblo judío tiene la creación, la revelación natural que todos tienen, sin excepción, pero aparte tiene la ley, la revelación especial. Dios les dio una revelación especial a ellos donde muestra sus propósitos y muestra el deseo de Dios para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues ahí empieza el apóstol Pablo a tratar el tema ya directamente del pueblo de Israel, el pueblo judío. A partir del versículo 17 va a tratar este tema mucho más especial. Y entonces él quiere demostrar al apóstol Pablo ahora que los judíos tampoco tienen una excusa, a pesar de que tienen la revelación de la ley de Moisés. Entonces dice el versículo 17, dice, pero si tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios. Entonces ahora se está refiriendo a los judíos. Dice, ustedes siempre han presumido de que son el pueblo de Dios y siempre se han jactado de que son la herencia de Dios y siempre se han sentido superiores a todos los demás. ¿Por qué? Porque llevan el nombre de judíos y se apoyan en la ley de Moisés y entonces te vas a gloriar en Dios en lo que eres. Y entonces le dice el apóstol Pablo, estás mal porque tú no tienes nada de qué jactarse. Si tú no puedes presumir que te glorías en Dios, si al final de cuentas estás igual que los demás. Y entonces empieza ahora el argumento del apóstol Pablo hacia los judíos. Dice, y tú conoces su voluntad y apruebas las cosas que son esenciales y siendo instruido por la ley. Y le está diciendo, sí, es cierto, conoces la voluntad de Dios a través de la ley de Moisés, y estás de acuerdo con las cosas que son básicas y esenciales para la relación con Dios. Y fuiste enseñado desde niño por la ley, pero aún así no tienes con qué jactarte ni presumir. ¿Por qué? Porque el judío siempre estaba confiando en su linaje racial, es decir, en su origen de ser un pueblo escogido y con un linaje directamente desde los patriarcas, desde Abraham, Jacob, Isaac, todos ellos. Y también presumía y se jactaba de un desempeño personal de la ley de Moisés, que eran muy meticulosos en sus prácticas, como el medio de ser aceptados por Dios. Sin embargo, se autojusticia como legalista porque lo separaba totalmente de Dios. Es decir, a pesar de buscar y tratar de cumplir con todo lo que daba la ley, él quería ser aceptado por Dios. Sin embargo, no por la justicia de Dios se convertía en legalista y se separaba al mismo tiempo de Dios. Es algo interesante porque entre más buscaba cumplir con la ley de Dios, más se estaba separando de Dios. El famoso legalismo, ¿no? Pablo enfrenta ahora a una Israel arrogante, que decía, inclusive se lo dijo a Jesús en varias ocasiones, dijo, nosotros no somos hijos de esclavos, nosotros tenemos padre. Y Pablo enfrentaba a un Israel que presumía de un intelectualismo por encima de los griegos, también arrogante, ¿no? Pero en resumidas cuentas, ningún humano se gloriará delante de Dios. Es decir, ningún ser humano puede gloriarse delante de Dios, jactarse delante de Dios. Ni los griegos con toda su profundidad de la filosofía y su conocimiento, ni los judíos tampoco por poseer la ley y tener el conocimiento de la ley y conoce todos los detalles de la voluntad de Dios. No puede presumir ni jactarse delante de Dios. No tiene con qué. Entonces dice el versículo 19 a los judíos, y tú te confías en que eres guía de ciegos y luz de los que están en tinieblas. Este versículo y los que vamos a leer más adelante nos recuerda el pasaje de Jesús cuando enfrentó a los fariseos en Mateo 23. Palabras tremendísimas. El apóstol Pablo parece como que va a replicar lo que Jesús les dijo. Y ahorita vamos a leer el pasaje de Mateo 23 en un momento. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice, tú que confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, si tú te crees que eres el guía de los ignorantes y que tú eres la luz de los que son ignorantes en tinieblas. Y aparte presumes de ser instructor de gente necia, maestro de faltos de madurez, como si fueran niños, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento de la verdad. Esa es la arrogancia del pueblo de Israel, que presumían
de ser instructores y de ser grandes maestros y de ser la luz de todos los demás. Tú pues, dice el versículo 21, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a sí mismo? Tú que predicas, ¿no te predicas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Entonces ahí está acusando al pueblo de Israel de todas sus flaquezas y de todo el camino equivocado, a pesar de que tenían la ley, que tenían pleno conocimiento de toda la verdad, pero no la practicaban ni la llevaban a cabo. Entonces, ¿de qué tienes de qué jactarte y de qué presumir? Si tú guías a los ciegos y presumes de un conocimiento, pero no lo llevas a la verdad. Dice, tú lo enseñas a otro, pero no lo llevas a tu vida personal. Tú que predicas lo que no hay que hacer, lo estás haciendo. Dice el versículo 22, tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras, tú que abominas a los ídolos, saqueas los templos. Parece que el apóstol Pablo está refiriéndose a la historia de Israel. La historia de Israel en todo el Antiguo Testamento está marcada por los profetas. No basta nada más leer cualquier libro de los profetas del Antiguo Testamento donde están los profetas precisamente haciendo un llamado al pueblo de Israel de que enderezca su camino, de que deje a los ídolos, de que deje de comportarse como gente sin Dios, de que deje su terquedad y deje su necedad y regrese a los caminos del Señor. Esa es una constante en todo el pueblo de Israel. Por eso el apóstol Pablo está recordándoles de lo que es. Dice en versículo 23, tú que te jactas de la ley, ¿estás violando la ley y deshonras a Dios? Porque esa es una verdad. Tenían y se jactaban de que eran conocedores de la ley, que Dios le había dado la ley de Moisés y se sentían superiores, pero la estaban violando todo el tiempo. Por eso Jesús tuvo un encuentro muy fuerte con ellos y lo voy a leer aquí para recordar la dureza de las palabras de Jesús, donde ahora el apóstol Pablo las está trayendo a colación para recordarles de la misma manera de donde salieron. Pero lo interesante es que el apóstol Pablo también era un fariseo como ellos y ahora el apóstol Pablo los está recordando. Aquí tenemos el pasaje de Jesús en Mateo 23, palabras tremendísimas. Lo voy a leer nada más, pero creo que se explica solo donde Jesús está en Jerusalén reclamándole a los fariseos la manera en que han tratado al pueblo de Israel y la manera en que ellos se han comportado, ¿no? Dice versículo 13 del Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso vas a recibir mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos que decís, no es nada lo que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo ya contrae obligación. Insensatos, ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? Tú también decís, dice el versículo 18, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, ¿por qué es más importante la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo jura por él y por lo que en él habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por lo que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, es decir, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Aquí están las palabras del apóstol Pablo. Así es que el apóstol Pablo está haciendo una acusación con suficientes argumentos. Él vivía así, de esa manera. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados,
que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera perecéis justos, o sea, parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de inequidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los hombres justos. Y decir, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar sangre de profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos de que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenan pues la medida de la culpa de vuestros padres. Jesús les estaba diciendo, están igual que los antepasados en matar a los profetas. Serpientes, camada de víboras, son palabras fuertes que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo vas a escapar del día del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas sabios y escribas, de ellos a unos van a matar y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros la culpa de la sangre justa derramada sobre la tierra, desde el justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces, Jesús está acusando al sistema religioso de toda esa hipocresía y falsedad. Versículo 37, Jesús lloró. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados en ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis, hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús lloró por lo que vendría después. La destrucción del templo es el resultado del juicio de Dios al pueblo de Israel, por toda la hipocresía, por toda la falsedad y por lo que el apóstol Pablo está diciendo también en ese pasaje de Romanos 2. Es decir, no son inocentes. La ley no podía librarlos de la ira de Dios. Regresamos ahora a Romanos 3, Romanos 2, versículo 24. El apóstol Pablo va culminando esta verdad y dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. El apóstol Pablo les está diciendo ahora que desde el tiempo de Isaías, en el capítulo 52, está escrito este pasaje. Dice, el nombre de Dios es pisoteado entre los gentiles por causa del comportamiento de ustedes, por la manera en que se comportan y hablan y presumen. Los demás se están burlando y están mofando del nombre de Dios por causa de los judíos, es decir, aquellos que se suponía debían representar las virtudes de Dios de amor, compasión, misericordia y justicia, pero no lo hay. Pero eso sí, cumplían con todos los detallitos de la ley. Colaban el camello, colaban el zancudo para no tomarse el agua y contaminarse con un animal impuro. Dice, pero se tragaban todo el camello, dice Jesús. Pues ahí está la verdad. Dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y así está escrita la profecía. Entonces dice Pablo, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Dice, ¿de qué sirve la circuncisión? Acordémonos que la circuncisión es el elemento donde entran al pacto los judíos. Tienen dos elementos muy importantes, la circuncisión y la ley. Una vez que es circuncidado, está dentro del pacto de la ley. Dice, pero ¿de qué te sirve la circuncisión si no pones en práctica la ley? Si rompes la ley, pues de nada sirve la circuncisión y ahora se ha convertido en una incircuncisión. Es decir, esa marca que llevas para decir que estás bajo la ley, bajo los principios de Dios, se ha convertido en incircuncisión. Y versículo 26 dice, por tanto, si un incircunciso, es decir, a los gentiles que no estaban circuncidados y que no vivían bajo la ley, dice, cumple los requisitos de la ley, ¿no se va a considerar su incircuncisión como circuncisión? Dice el apóstol Pablo, si alguien que no es judío y por su naturaleza, por su instinto, cumple los principios de la ley,
no se va a considerar como si estuviera circuncidado. Pues ahí entonces si tú estás circuncidado pero no cumples la ley, de nada te sirve. Pero si aquel que no está circuncidado, que es gentil, que es pagano, cumple por instinto los principios de la ley y se no se considera entonces como circuncisión, dice el versículo 27, si el que está físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Entonces, Pablo está diciendo aquí que de nada le sirve al judío la ley ni estar circuncidado, porque finalmente hay gentiles que no son quizá perfectos, pero se portan mejor, con mayor testimonio que aquellos que dicen que son seguidores de Dios, que aquellos que se dicen cristianos. Hay gente que no es cristiana y que tiene mejores principios que aquel que se dice seguidor de Dios. Porque no es judío, y aquí viene un tema interesante que va terminando el apóstol Pablo en el capítulo 2, donde pone que lo espiritual está por encima de lo material. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la externa en la carne. Es decir, ni el judaísmo al que se refiere no es judío de verdad aquel que es judío solamente en el exterior, en las marcas de su cuerpo por una circuncisión externa, en su carne. Ese no es el judío, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, es decir, no por la ley, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y empieza a decir cuál es el verdadero judío, aquel que está circuncidado espiritualmente de su corazón y aquel que lleva la ley en su corazón, en el espíritu. Dice, no por la letra de un rollo que se desenrolla y que se estudia cada sábado ahí en la sinagoga, sino la que se lleva interiormente y que se practica y se honra. Y una circuncisión del corazón, es decir, a nivel espiritual. Y el apóstol Pablo en este pasaje está recordando la profecía de Jeremías, donde dice en el capítulo 31, versículo 33, dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Es una profecía que vamos a ver más adelante, y la vamos a explicar con más detalle. Pero el apóstol Pablo está hablando de que en el futuro, en los tiempos de Jeremías, Dios le dijo, en el futuro yo voy a escribir mi ley en su corazón. Y ahí van a ser circuncidados, porque lo que se hace exteriormente no sirve. Y entonces le da un énfasis muy fuerte a la parte espiritual, la circuncisión del corazón por el espíritu, no por la letra de la ley. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ahora, este tema del versículo 29 es toda una discusión que veremos en los capítulos 9, 10 y 11 acerca del desarrollo de una teología moderna que se llama dispensacionalismo. Es decir, es toda una teología moderna que ha dominado en las últimas décadas el mundo cristiano, inclusive a nivel político de los Estados Unidos y el pueblo de Israel, donde hay un intento de separar y encapsular al pueblo de Dios del Antiguo Testamento del pueblo de Dios del Nuevo Testamento, es decir, separarlos y tratarlos en forma diferente. Cuando en la realidad hay solamente un pacto y hay solamente un pueblo, no hay dos. El nuevo pacto es el desarrollo del cumplimiento del viejo, es la continuación de la promesa de Jeremías 31, que habrá un nuevo pacto en el futuro. El pueblo de Dios siempre ha sido por fe. Toda la vida, desde los tiempos de Abraham, por fe fue imputada la justicia en Abraham. No por un linaje sanguíneo. Ellos son el pueblo del corazón y no un pueblo ritual o racial. La fe, no la parentela, es la clave para entender lo que está diciendo el apóstol Pablo. La marca característica es la mentalidad del pacto, no la señal externa de la circuncisión. Conclusión para ir terminando. Los gentiles paganos no tienen excusa, no tienen un argumento para defenderse en el día del juicio final porque están bajo pecado. Solo el poder del Evangelio los puede salvar. Los judíos, fariseos, moralistas, los griegos, filósofos, moralistas, tampoco tienen excusa
porque también están bajo el poder del pecado, porque no es precisamente por comparaciones de sentirse superior, porque al final de cuentas todos hemos pecado. Y solamente el poder del Evangelio los puede salvar. Y el pueblo judío tampoco tiene excusa. También está bajo pecado. Todos bajo pecado. Lo acabamos de ver. Jesús expuso el pecado del pueblo de Israel. Y Pablo acaba de exponer en este capítulo 2 el pecado del judío del pueblo de Israel, diciéndoles que la circuncisión no sirvió para nada, ni siquiera estar bajo la ley va a darles un privilegio y un trato especial, porque dice Pablo en Romanos, Dios no hace acepción de personas en el día del juicio, a todos los va a tratar igual, no va a haber segundas filas, no va a haber con que entra por la puerta de atrás privilegiado sin pasar por el juicio. Nadie puede escaparse, ni siquiera los judíos, ni la ley les va a dar esa preferencia ni les va a dar ese trato especial porque ellos se sentían superiores en todos los sentidos. Solo el poder del Evangelio los puede salvar porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y el Evangelio es para la fe y por fe, para que se regrese ese poder de transformación y de restauración. Ahora el capítulo 3 que vamos a estudiar la próxima semana. Inicia con versículo 1 con una pregunta. Así va a ser Pablo a lo largo del libro. Entonces, ¿cuál es la ventaja del judío? ¿Qué beneficio entonces tiene la circuncisión? El apóstol Pablo va a dar una respuesta. Entonces, ¿quiere decir que el judío no tiene ninguna ventaja por haber crecido y por ser el pueblo de Israel? ¿No tiene ninguna ventaja la circuncisión? Entonces no sirvió de nada. Entonces, ¿qué sentido tiene haber sido judíos si nos van a tratar igual que a los gentiles pecadores el día de la ira del Señor? Bueno, ese tema lo vamos a ver la próxima semana y vamos a seguir explicando cómo el apóstol Pablo va a hacer unas declaraciones fuertes referente a ese tema y va a darnos una explicación de qué sirve, para qué sirve entonces la ley del Antiguo Testamento y entonces para qué sirvió la circuncisión. Entonces, bueno, como lo acabamos de ver, ahora el pueblo judío, el apóstol Pablo, ha apuntado con el dedo a los moralistas, a los fariseos y al que se siente orgulloso de haber crecido bajo la ley y de estar circuncidado, que presume y se jacta de ser judío, de sentirse superior a los demás, que era parte de la problemática que había en la iglesia de Roma. Los judíos seguidores de Jesús se reunían en el mismo salón de los gentiles seguidores de Jesús. Algunos de ellos eran filósofos, otros eran esclavos, y los judíos finalmente algunos eran fariseos y otros eran del pueblo, pero siempre se sintieron por encima de los demás, porque se sentían especiales por tener la ley y por estar circuncidados. Inclusive llegaron a decir estos judíos que los demás tenían que circuncidarse para poder salvarse de verdad. Algo que el apóstol Pablo acaba de demostrar, que la circuncisión no les sirve al pueblo de Israel, ni siquiera la ley les va a servir para darles un trato preferencial el día de la ira del juicio de Dios, sino que Dios no hace acepción de personas y a todos nos va a tratar como igual. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo le vamos a hacer para salvarnos? ¿En qué consiste esa salvación y cuál es el camino que Dios tenía preparado para tanto para judíos como para gentiles, para poder presentarnos con el nombre de Cristo el día del juicio final? Pues yo voy a pedir ahora que inclinemos nuestros rostros y vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración delante de Dios. Amado Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Yo quiero pedirte que aprendamos de la enseñanza del apóstol Pablo y que podamos sentirnos humildes y sencillos de reconocer que tal vez no somos como los demás, pero eso no nos hace diferentes ni superiores, porque finalmente somos pecadores, porque todos tenemos la misma naturaleza de pecado y todos tenemos el mismo potencial de hacer el daño y de hacer el mal. Señor, gracias porque nos has dado tu palabra, pero hemos sido aceptados en el reino de Dios por la fe en Jesucristo, por ese evangelio que tiene el poder de salvación, de restaurar la imagen de Dios en nuestra vida y de poder ser los portadores de las virtudes de Dios en Cristo. Padre, gracias por esta palabra. Te pido, Señor, que siempre andemos en humildad, en sencillez
y que quites de nosotros toda soberbia, altanería, de presumir que no somos como los demás. Señor, somos iguales, pero la única diferencia es que tú nos has rescatado y tú nos has hecho hijos tuyos y nos has dado una vida nueva. No confiamos en nuestra fuerza, no confiamos en nuestras obras, no confiamos en nuestra moralidad. Confiamos en ti, en tus promesas, en la sangre de Cristo, que nos libra de toda maldad, y confiamos en que a la fe en el Evangelio y en la persona de Jesús, por la justicia de Dios, nos has declarado como justos, sabiendo que somos pecadores. El trato que nos has dado es ahora de hijos de Dios. Señor, reconocemos que hemos cambiado o has cambiado nuestra posición de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios y herederos. Herederos de la promesa de que un día te veremos cara a cara, Señor. Y que un día cuando llegue el día del juicio, ahí estaremos, pero al presentarnos nos presentaremos en el nombre de Cristo, no por nuestros méritos, no por nuestros logros, no por ningún aplauso, no por ningún reconocimiento, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, y ahí nos hemos refugiado en la gracia de Cristo. Ahí nos hemos escondido del justo juicio de la ira tuya cuando sea el día del juicio final. Ahí estaremos escondidos en la sangre de Cristo, en la gracia de Él, para ser consolados, Señor. Confiamos en tu amor y en tu misericordia y en tu perdón. Padre, te pido que el Evangelio pueda llegar a cada rincón, a cada familia, a cada persona que no te conoce, y que cada día se levanten manos santas reconociéndote a ti como Señor y Dios, y que cada día más gente llegue a ser libre y que pueda descansar en las promesas de una vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.